Ella tiene que someterse a una evaluación de salud mental. Actualmente está trabajando en eso, así que le pido al tribunal que desestime esta infracción y simplemente continúe con su libertad condicional. Pero ella es plenamente consciente de que si esto resulta en cargos, ella va a regresar aquí. Señor Pauls. Sin duda. Entonces tenemos a alguien de libertad condicional. Gracias, jueza. No quiero que ella sea parte de la evaluación de mi vida como una sentencia. Y ella no hizo lo que yo quería que quedara registrado, que tiene al menos 30 días. Muy bien, gracias. Y está pidiendo que la infracción sea desestimada en este momento. Sí. Señora, ¿escuchó las declaraciones de su agente de libertad condicional? ¿Puede repetir eso? ¿Escuchó lo que dijo su agente de libertad condicional? Sí. Señor, ¿y recibirá las evaluaciones necesarias en los próximos 30 días? Sí, señor. Por lo que el tribunal puede ver, se le ha dado mucho margen. Se le está acabando. ¿Entiende eso? Sí, señor. Bien. Si me entero de que no has completado esa evaluación, ya hemos hecho todo lo que podemos por usted en libertad. ¿Entiendes eso? Sí, señor. Es una orden judicial, así que también viola tu libertad condicional. ¿Entiendes eso? Significa que el juez te va a encerrar. 100%. De acuerdo. Sí, señor. Gracias, juez. Gracias, gracias. Gracias, juez. Gracias. Que tenga un buen día. Cloudshire. El señor Mills aún no está aquí. Está bien. Señor Carter. Está bien, no lo sé. El tribunal llama al caso número 2.453.326 FH, el pueblo contra Emily K. Bradley, comparecencia de los abogados. Buenos días, David Arnold John Paulson. Sí, también, señor. Charter comparece por la discapacidad. Ella está presente a mi izquierda hoy. Entendemos los días que fijaron para el informe final, aunque creo que descubrimos que es el miércoles. Recibí una oferta que me fue presentada por... Gracias. El tribunal llama al caso número 2.533.738 FH, el pueblo contra Corey James Harmon, comparecencia de los abogados. Buenos días, su señoría. John Holtz por el pueblo. Y buenos días, su señoría. Michael Beer, en representación del señor Harmon, quien está de pie a mi derecha. Sí, su señoría. Lo he revisado con el señor Harmon. No tenemos adiciones, correcciones ni eliminaciones que hacerle. No hay objeciones a las pautas de sentencia, su señoría. Gracias. De acuerdo, eso es todo. Asignación. Juez, le pido al tribunal que siga el acuerdo de sentencia al que llegamos para poder resolver este caso. El acusado iba a, según el acuerdo, recibir una condena de prisión o libertad condicional y cumplir con los términos de la libertad condicional que establezca el tribunal. Aquí hay mucho en juego para él. Él aceptó a hecho 4, esa era la idea. ¿Algún problema más? Y no estamos hablando de extender la libertad condicional ni de tiempo en la cárcel. Estos números ameritan prisión, y puede estar seguro de que vamos a pedir el máximo de esas pautas si regresa.
Gracias, su señoría. Estoy 100% de acuerdo. La intención de este acuerdo era asegurarse de que el señor Harmon tenga un incentivo para completar su libertad condicional. Él sí tiene un historial significativo y gran parte de eso ocurrió hace casi 20 años. Eso no lo exime del hecho de que existe. El señor Harmon ha sido muy sincero conmigo. Este incidente ocurrió en un momento en el que él se había quedado temporalmente sin seguro y no estaba medicado. Ha sido proactivo, va a terapia 2 veces al mes, ve a su psiquiatra en Tri-County Counseling 1 vez al mes. Ya volvió a tomar sus medicamentos. Está mucho mejor, su señoría, y lo entiende. Sabíamos que las pautas de sentencia serían las que fueran cuando hicimos este acuerdo. Sabiendo perfectamente bien que si comete un solo error, ni siquiera hace falta que este tribunal lo diga. Porque ya se lo recordé, habrá un solo lugar al que irá, y ese es MDOC. Y el señor Harmon sabe que se le ha dado un regalo por parte del fiscal y de su señoría si sigue el acuerdo de tener la capacidad de determinar si está en libertad o si está encerrado en prisión. Y no tengo ninguna duda de que él entiende la necesidad, su necesidad continua de recibir tratamiento de salud mental de por vida para evitar que esta situación vuelva a ocurrir. Y le pediría que lo tenga en cuenta, su señoría. Esta fue una declaración de no contestación. Hay un litigio civil pendiente. Por eso quiero que el tribunal sepa que el señor Harmon me ha expresado que, obviamente, está increíblemente arrepentido y lamenta haber puesto en riesgo tanto a sí mismo como a los demás aquí. Pero si usted le pregunta si tiene una declaración, le he aconsejado que no la haga porque podría afectar su caso civil. Así que le pediría que siga el acuerdo sobre la pena que tenemos, su señoría. Gracias. Y el tribunal no tomará nada en contra del señor Harmon por no hacer una declaración, dada la naturaleza de la declaración de no contestación y cualquier litigio pendiente. Habiéndose llevado a cabo la audiencia de sentencia, el acusado Stanford ante el tribunal. 48 años de edad, 6 delitos graves previos, 13 delitos menores previos. Esta es una sentencia por un delito violento y el acusado es un delincuente habitual. 4. Señor, debe saber que la recomendación del Departamento de Libertad Condicional fue que usted fuera sentenciado a prisión. Usted ha recibido el beneficio de un acuerdo con la Fiscalía para no ir a la cárcel ni a prisión al momento de la sentencia, sino un periodo de libertad condicional. Su abogado tiene razón considerando sus antecedentes y la naturaleza de este delito. Quizás la prisión es donde debería ir, pero el tribunal también entiende que puede haber algunos problemas de salud mental por los cuales espero que actualmente esté tomando medicamentos. ¿Es correcto? Sí, señor. Muy bien, se ha celebrado la audiencia de sentencia. El acusado está nuevamente ante el tribunal. 6 delitos graves previos, 13 delitos menores previos. Hay una recomendación o un acuerdo para libertad condicional. El tribunal le impondrá un periodo de 36 meses de libertad condicional. Cuota para la víctima del delito de 130, cargo mínimo estatal de 68, recibirá crédito por un día en la cárcel. El enfoque de esa libertad condicional es que mantenga su medicación, señor. Si usted no puede seguir con ella, no podemos permitir que esté en público. No tenemos otra opción. ¿Entiende eso? Sí, señor. Abogado, acérquese. Le estoy entregando a su abogado su notificación del derecho de apelación. Señor, usted firmará una copia. Esa copia regresará al tribunal. Usted se quedará con la otra para su referencia. Y, su señoría, para que conste en el acta, he revisado con mi cliente la notificación del derecho a revisión en apelación y la solicitud para el nombramiento de un abogado. Le estoy entregando su copia sin firmar que él se llevará consigo y estoy presentando la copia firmada y fechada de regreso al tribunal. ¿Puedo acercarme? Por favor. Gracias. El tribunal ha recibido una copia firmada del aviso del derecho de apelación. ¿Algo más? Nada más, licenciado. Señor Polis. Gracias. Buena suerte, señor. Y lo llevaré a la oficina de libertad condicional ahora, su señoría. Excelente. Muchas gracias. Gracias. Que tenga un buen día. El tribunal llama al caso número 2.551.988 FC, el pueblo contra James Douglas Shire, comparecencia de los abogados. O'Cross en representación del pueblo.
Buenos días, Younger House, en representación del acusado, el señor James Shire, quien está sentado en el banquillo del jurado. Gracias. Esta es la fecha programada para la audiencia de sentencia. Hay un par de mociones que fueron presentadas por ambos abogados. Primero, en cuanto al señor Polis. Así fue. Lo siento, señor Ross, me disculpo. Esto está bien para usted. Él sabe quién es este Pauls en la empresa. Puede que no puedas. Voy a darte un par. Esto era un memorándum objetando la puntuación de OP 6. Sí, juez, expuse en mi memorándum que creo que todo este asunto debería puntuar en el nivel más bajo para reflejar que los cargos eran 25 puntos ya que corresponde a 10. Basado en el diálogo. Creo que está expuesto en mi escrito que este es un lenguaje de segundo grado reflejado en el OB6, ya que se relaciona con 25 puntos relacionados con el segundo grado. ¿Existe la posibilidad de reducir eso a 10 el segundo grado si hay algún tipo de circunstancia atenuante relacionada con... Entonces, obviamente es el hecho de que matar hirió a otra persona. 25 puntos por un intento no controlado de matar. Los 10 por causar gran violencia. La armonía creó un riesgo muy alto de muerte y daño grave, sabiendo que fue resuelto después de mucho tiempo. No puedes alegar un estado emocional extremo como causa o provocación adecuada para... La cantidad de tiempo transcurrido para que el gobierno federal diga que había algún mensaje en alguien que mostró un desprecio irrazonable por la vida. La situación es cuando preparamos los trabajos en la corte, cuando la declaración de no oposición también fue en video. El segundo grado, que es el número de hombres que intentan matar, hacen un gran daño corporal. Nadie tiene un alto riesgo de muerte. Hubo un gran daño mientras ocurrió la armonía, y parte de eso fue en video. Si viste el video, hubo algunos testimonios del examen. Esta corte también tuvo una pelea. Donde el señor Taylor golpeó y o fue gastado en el señor Shire. No hubo evidencia, testimonio, no hubo arma. Un testigo independiente testificó sobre eso, y si ves el video, el señor Shire se va por poco más de un minuto, deja el asiento, así que se va. En ese momento tiene más de un minuto para conducir, dar la vuelta a la manzana, donde sea que conduzca, y luego regresa y atropella al señor Terry a toda velocidad. Por su propia confesión, nunca pisó el freno. El examen de testimonio mostró que no hubo frenado cuando chocó. Así que claramente creo que hay algo sin precedentes. Obtiene 25 puntos basado en eso. Él tuvo tiempo para irse. Hubo una pelea, pero no hay problema. No creo que en ese momento hubiera un alegato de legítima defensa. Quiero decir, sí la hubo, pero creo que en ese momento, una vez que te vas y tienes un minuto para irte, sé que la gente va a decir, bueno, no es mucho tiempo, pero sí lo es. Mientras te alejas manejando, incluso puedes irte a casa, puedes girar a la izquierda, puedes girar a la derecha y seguir adelante. Le dijiste que diera la vuelta, que regresara, que lo golpeara en la calle. Si ves al hombre mirando, desvía el auto. No jures moverte, ellos también juran. Está del lado opuesto de la calle por donde deberías viajar, como cualquier desvío de regreso. Así que creo que los 25 puntos deberían valer la pena como movimiento. Señor Milhouse. Su señoría, la defensa objetaría respetuosamente eso solo con base en y no está de acuerdo con la forma en que se calificó. Y de nuevo, si estamos hablando del video, quiero decir, es solo cuestión de lo que estás viendo, porque claramente no vimos un volantazo. Pero entrar en los detalles de eso o tratar de resolver el caso ahora no es para lo que estamos aquí. Pero creo que debería permanecer igual porque todo fue considerado para calificarlo y eso fue apropiado. Gracias. ¿Algo más, señor Ross? Nada más que agregar, yo también leí algunos de los comentarios. El OP 6, en la puntuación de 25 puntos, indica que el acusado tuvo una intención no premeditada de matar, tuvo la intención de causar lesiones corporales graves o creó un riesgo muy alto de muerte o daño corporal, sabiendo que la muerte o las lesiones corporales graves eran el resultado probable.
El tribunal sí continuó con la reproducción de las grabaciones de vigilancia del incidente con el permiso de ambos abogados. Lo que el tribunal vio fue a un caballero que estaba parado en medio de un callejón y notó que el acusado se fue en un vehículo. Hubo un lapso de tiempo de aproximadamente 1 minuto en el que el acusado regresó. El tribunal notó que el vehículo aceleró hacia el hombre que estaba en la calle a gran velocidad, especialmente saliendo de un callejón. Y el tribunal sí vio que el vehículo se dirigió en ángulo hacia la víctima en este caso, atropellándolo y matándolo. En última instancia, el tribunal determina que el OB6 con 25 puntos es apropiado sin ese cambio. ¿Algo más? Sé que el OB5 también evalúa el impacto psicológico en los miembros de la familia de la víctima. No sé si hay algo en el expediente, pero me han proporcionado información sobre los hijos del señor Taylor, quienes han estado recibiendo consejería en la escuela, creo, para que podamos confirmarlo mientras avanzamos en el proceso de apelación. Hay un proceso de apelación. Pero hay algunas pruebas en el expediente sobre eso. Creo que eso es suficiente y lo voy a presentar ante el tribunal. Lo recibí esta mañana. Ambos hijos, al menos uno de ellos, ha estado recibiendo consejería en la escuela. Fuera de eso, la gente no sabe nada adicional. Cambios o lineamientos, desafíos, como 1 o 2 veces. Regresaremos. Muy bien, gracias. Nada más por parte de la fiscalía. También estoy cambiando para informar eso. Señor Milhouse, usted también tenía una moción ante el tribunal. En lo que respecta a la solicitud del acusado de una reducción de pena en el memorando de sentencia, Jan. Sí, señor. Sí, señor, sí, su señoría. El tribunal revisó el memorando de sentencia antes de escuchar cualquier argumento que pueda tener en este momento. Está bien. Su señoría, permítame indicar que... Señor Shar y Turbo eran mejores amigos. Y este incidente ocurrió la noche de la boda del señor Shire. Y Turbo Terry fue su padrino y su mejor amigo. El señor Shire nunca había tenido problemas antes. Ahora tiene 24 años. Ni siquiera una multa de tráfico. Él no es un alborotador. La noche de los hechos, la noche de su boda, hubo discusiones alimentadas por el alcohol, peleas que nadie anticipó porque tenían la vista puesta en el matrimonio y hacer una vida juntos durante los próximos 20, 30 años en lugar de terminar en esta situación. Y en la moción que presenté ante el tribunal, estamos pidiendo que se tome en consideración la totalidad de estas circunstancias y considerar lo que realmente fue esto. Hubo una pelea, una discusión con alcohol de por medio y las cosas simplemente se salieron de control. Hubo peleas, escupitajos. Sin embargo, en un momento, porque el señor Shire no es confrontativo, intentó irse, se fue, simplemente se fue. Pero después de irse se dio cuenta de que dejó a su esposa y a su cuñado. Así que regresó. No volvió para hacer otra cosa más que recogerlos. Pero fue cuando ocurrió el incidente a su regreso y Turbo Terry estaba en la calle. El señor Shire venía en dirección opuesta. Y lo que haya pasado en ese momento, su señoría, fue algo que sucedió sin pensar, en un arranque de ira irresponsable, pero nunca fue intencional ni deliberado. Y en cuanto a lo que pasó después, salirse, eso fue pánico. Caos.
y simplemente no sabía qué hacer en ese momento. Pero nunca tuvo ni formó ninguna intención de que ocurriera lo que ocurrió. Y como expone la moción, todas nuestras posiciones sobre los factores de mitigación objetivamente verificables, una de las cosas son los hechos. Esto no es un asesinato cometido con malicia. De hecho, es atípico. Esta situación donde tienes amigos de toda la vida, mejores amigos, y las cosas se salen de control. Los hechos y las circunstancias, dependiendo de quién los vea, claramente quieren presentar su argumento, su versión de los hechos. Lo único seguro es que, pase lo que pase, no podemos deshacer ni cambiar lo que pasó. Ya pasó y eso ya quedó atrás. Y ahora tenemos que enfrentar las consecuencias. Hablando de enfrentar las consecuencias, el señor Shire va a tener que vivir con ellas por el resto de su vida. Y ha vivido con eso desde el primer día del incidente e incluso ahora tiene pesadillas. Y un remordimiento profundo. Y creo que si tomas la totalidad de estas circunstancias y las mides, no serán equivalentes a devolver una vida. Pero claramente mostrarán que el señor Shire no tenía intenciones de que el uso de su cuchillo terminara así. Y les pedimos que, basándose en el escrito, no en el escrito, sino en la moción y la información proporcionada en ella, tomen todas esas cosas en consideración al sentenciar al señor Shire. El señor Shire ha estado encarcelado o en la cárcel del condado por casi 2 años. Vemos los términos del mínimo, las pautas mínimas, el rango, y le pedimos al tribunal que lo tome en consideración y encuentre una razón para apartarse y sentenciar por debajo del mínimo de 225 meses. Gracias. Señor Ross, la fiscalía objetará. Admito que el señor Sharon tenía antecedentes antes de esto. Pero pasó de 0 a 100. Y así era él. Y estoy seguro de que ese día, mientras se casaba y todos debían ir a casarse, ya no solo estaba matando por matar, pero lo hizo. Lo hizo. Y el tribunal abordó mucho de esto y tratamos el tema de la OB6. Tuvo la oportunidad de irse, y lo hizo. Hubo una pelea. Y creo que el señor McGall dice, oh, esta es una situación típica. El tribunal ve muchas de estas. No hay base para apartarse. Muchas veces el alcohol, las armas y las drogas llevan a estos asesinatos. No es una razón para apartarse ahora. Si él quería decir que fue acusado de homicidio, que tuvo una pasión o lo que sea, pero pudimos haberlo intentado. Pero él aceptó el cargo de homicidio en 2º grado sabiendo cuáles eran las pautas. El mandato remoto, nos apartamos. Usted dijo que vio ese video. La forma en que él conducía. Él tuvo ese minuto, pues al menos 1 minuto para contemplarlo. Hay personas que no tienen eso. Hay una pelea y a veces sacan un arma y disparan, pero para usted sigue siendo un homicidio en 2º grado porque él tuvo ese tiempo para irse. Y tal vez sí regresó. Tal vez originalmente él tampoco fue reincorporado a su vida. No lo sé. Pero lo que vemos en ese video es que él no regresa para recoger a nadie. No está conduciendo a la velocidad permitida. Probablemente va al doble de la velocidad permitida. No llegamos a eso. No está en el expediente, pero era muy alta si hubiera llegado con los expertos de los fideicomisarios de la calle trasera. No se detuvo. Simplemente salió a la calle y le apuntó directamente con las manos. En ese momento tenía la intención de matarlo. Lo hizo, y se podría argumentar que pudo haber sido homicidio en 1er grado. Tuvo ese minuto para pensarlo, dar la vuelta mientras pensaba en lo que estaba haciendo y regresar. No creo que haya nada en el expediente, juez. El alcohol no es una razón para apartarse ahora. Simplemente no lo es. No tenemos capacidad disminuida para justificarlo, y simplemente no la tenemos. Eso no lo explica. Así que, basándonos en el alcohol y una discusión, no creo que haya ninguna razón para apartarse. Claro, probablemente no tenía la intención de hacerlo. Le dije algo grosero y dije, oye, voy a matar a Stoy.
De todos modos, así ni siquiera es como surge un homicidio en primer grado. Tienes que tener ese momento para reflexionar. Y lo hizo. Y eligió hacer lo que hizo. Y está aquí. Se declaró culpable. No hay nada en el expediente que indique que exista alguna razón para que el tribunal se aparte de las directrices. Gracias, rebelión. Señoría, puedo ir y venir todo el día. Y claramente sabemos que el señor Shira no tenía la intención de matar a nadie. Quiero decir... Dejó a su mejor amigo, lo dejó en la calle, se fue a casa. Ya tuviste la oportunidad de decir eso. Y se fue, juez. Olvidé eso. Me disculpo. Y lo dejaron en la calle muriéndose. Luego llamaron al 911. Gracias. Como decía Janner, bueno, sí, sabemos que se fue, pero sí regresó. Regresó, se fue tal como se mencionó antes. Cuando tienes a alguien que entra en pánico, la gente hace cosas por pánico. Tienen miedo, están asustados, están confundidos. Él estaba ebrio, o sea, tenía muchas cosas diferentes. Sí regresó. Y después de eso ya no regresó. A hacerle daño a Turbo. Regresó para recoger a su familia. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Esto fue algo que sucedió que, de nuevo, si pudiera hacerlo todo de nuevo, lo haría, pero aquí estamos ahora. Y lo que pasó fue claramente un accidente. No hay duda en la mente de nadie que estuvo involucrado en esto. Y si Turbo estuviera aquí hoy, probablemente también te diría que fue un accidente. Han sido los mejores amigos. Tienen sus momentos y diferencias, pero nunca al grado de lastimar o matar al otro. Gracias. Gracias. El tribunal volvió a revisar las grabaciones de este incidente. Y con todo respeto, señor Miller House, el tribunal no está de acuerdo. No hubo nada accidental en lo que ocurrió. El tribunal se niega a emitir una sentencia por debajo del rango, basándose en su revisión de ese video. Lo cual sí. No. Eso realmente no está en el memorándum. ¿Le gustaría decir algo más antes de la sentencia? No, gracias. Señor Ross, ¿hay algo? Creo que tenemos uno. Buenos días, amigo. Puede levantar la mano derecha. Solo lo llamo. Sí, solo di tu nombre también. Puede levantar la mano derecha. Jura que el testimonio que dará hoy es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Por favor, diga su nombre. Mi nombre es Aaron Taylor. Aaron Taylor. Gracias. ¿Qué le gustaría decir ahora? Para empezar, James, hoy se cumplen 619 días. Bueno, estoy segura de que todos ustedes saben quién soy. Nunca pensé que tendría que pararme aquí para tratar de encontrar la fuerza para hacer esto. Creo que y pensar que tengo que mirarte e intentar explicar mi dolor. Honestamente no estoy segura de si siquiera voy a poder llegar al final de esta carta. Vamos a empezar. Recuerdo todas las veces que fui a la casa de Terry y tú estabas sentado en su mesa diciéndole que harías cualquier cosa por él y que era como un hermano para ti. Recuerdo haberte escuchado decirle tantas veces cuánto lo querías. Recuerdo cuando tuve una videollamada con él y tú estabas ahí y lo unidos que se volvieron ustedes dos. Es una locura. Me vienen todos estos recuerdos cuando deseaba que nunca hubiera pasado porque entonces no estaríamos aquí. Él confiaba en ti. Recuerdo la llamada telefónica que recibí 20 minutos antes de que mi vida cambiara para siempre. Él estaba tan feliz y dijo que era la mejor noche que había tenido en mucho tiempo y que le alegraba que fuera contigo. También recuerdo la llamada diciendo que lo habían atropellado y que tenía que ir ahí de inmediato. Recuerdo doblar la esquina y ver a todos los policías, los camiones de bomberos, la ambulancia. Recuerdo saltar del auto antes de que se detuviera y correr tan rápido para llegar a él, pero cuando llegué, lo único que podía ver era sangre. Su pecho estaba abierto, justo donde estaban los nombres míos y de mis 2 hijos. Nunca olvidaré estar ahí de pie y verlo empezar a ponerse azul cuando comenzaron a hacerle RCP.
Yo intentaba acercarme a él, pero seguían empujándome. Recuerdo que le gritaba que despertara, pero él no se movía. Sé que mi hijo menor lo recuerda porque él estaba ahí y todo lo que podía escuchar eran también mis gritos. Él estaba escondido en el asiento trasero de la camioneta. ¿Sabes lo que es no poder estar con tu ser querido mientras está ahí muriendo? ¿Sabes lo que es tratar de ayudar a tus hijos a salir de esto? Tenemos que recordar esto. Lavar la sangre de la entrada porque ellos no lo hacen. El cigarro entero y el encendedor, sus zapatos en distintos lugares. Recuerdo que tu hermano Josh llegó llorando y nos dijo lo mucho que lo sentía. Recuerdo partes del auto en la carretera. Nunca olvidaré a los oficiales cuando se acercaron y me dijeron que él se había ido. Nunca olvidaré esto. ¿Cómo pudiste decir que lo amabas o llamarlo tu amigo cuando decidiste jugar a ser Dios y le quitaste la vida y lo dejaste ahí? Lo primero, no tenías que regresar, pero lo hiciste. Haremos nuestro mejor esfuerzo para superar esto y mantenernos fuertes, porque sé que él no querría ver cuánto dolor ha causado esto. Lo más loco es que al día siguiente era el 31, el cumpleaños de mi hijo mayor. Ahora nada de eso volverá a ser igual. Estaba tan enojado con Dios por llevárselo. Lo más loco es, ¿cómo se lo explica siquiera? Terry tuvo un gran impacto en la vida de muchas personas. Sé que él era mi gemelo, era mi apoyo, y ahora ya no está. Él está enterrado a 2 metros bajo tierra y todo lo que tenemos son sus recuerdos, sus fotos, sus hijos que se quedaron aquí. Marciana, Royce, River, Ryder, los 2 que fallecieron, Bishop, Heaven, Zachary, Miles, quienes lo veían como una figura paterna. Entonces, ¿cómo perdonas? ¿Cómo olvidas? ¿Cómo es que tu noche de bodas terminó en esto? Y ojo, él estaba ahí. Nada de esto tiene sentido. Todo esto ha arruinado tantas vidas y familias que nunca lo hubieran imaginado. Jamás pensé que de todas las personas, tú serías quien haría esto. Lo más loco es que todos pudieron contar su versión de la historia, menos Terry, y eso no es justo. Yo siempre mantendré vivo su nombre, y sus hijos también. Siempre escucharemos su música, compartiremos sus fotos y contaremos su historia. Mientras estoy aquí hoy, llevo su rosario puesto, y sé que Dios recibió a otro ángel increíble, y sé que Él está conmigo aquí hoy. ¿Cómo pudiste pensar que murió al instante, cuando en realidad estuvo ahí desangrándose? ¿Por qué tuviste que llegar tan lejos? Supongo que la pregunta principal es ¿por qué? Para tu familia, es triste que haya tenido que llegar a esto. Ahora las almas de esos jóvenes se han ido y están arruinadas, pero sinceramente espero que te caiga todo el peso de la ley, obtienes lo que mereces, porque valió la pena. De verdad espero que algún día encuentres paz, ya que estoy segura de que hablo en nombre de toda la familia Taylor. Probablemente nosotros nunca la encontremos, todos tenemos que luchar con esto, mirar a estos niños y hacer lo mejor que podamos. Y no hubo remordimiento, y nunca miraste atrás. ¿Sabías que todavía estaba vivo? De todos modos, no voy a sentarme aquí e intentar pintarte un panorama cuando estoy segura de que ni siquiera te importa. Una última cosa que diré hasta mi último aliento. Por siempre 29 que viva Terry. Justicia para Terry. Gracias. Gracias. ¿Algo más, señor Rose? Pues creo que como Taylor los vendió a todos, el señor Shire probablemente va a salir en algún momento. Lo va a molestar, sean cuales sean sus lineamientos de sentencia. Él va a salir. Los hijos del señor Taylor, padre, hermana, tío, padre. Creo que sus lineamientos de sentencia también serían apropiados. Gracias. Señor Miller. Su señoría. Cuando guste. Cuando una persona comparece ante el tribunal bajo estas circunstancias tan graves, cada vez que se pierde una vida, es triste, atroz y grave. Este caso aquí es por mucho algo diferente al asesinato a secas. En este caso tienes personas involucradas que se conocían, mejores amigos. Es lamentable que hubo una discusión, circunstancias que resultaron en la pérdida de una vida. Y el señor Shire tendrá que lidiar con eso por el resto de su vida. Y no ha habido ni un solo día fácil desde entonces. Y no se va a volver más fácil. Los hechos son los que son, pero eso no le da motivo al tribunal para imponer una sentencia en el extremo más alto de los lineamientos.
Si ese es el caso, yo diría que cuando estás al aplicar los lineamientos e intentar determinar en qué punto debe quedar la pena, cada vez que se trata de un caso de asesinato o pérdida de vida, no puedes deshacerlo, así que bien podrías sentenciar ni siquiera tener un rango, solo manténlo en el extremo más alto, sea lo que sea, cadena perpetua, 20 años, 30 años, 40 años, por eso existe esto. Y si pones en perspectiva la totalidad de estas circunstancias y las ponderas, simplemente no hay manera de que si permitimos que el rango de estos lineamientos sea para darte un rango y darte la oportunidad de considerar lo que son, de nuevo, bien podríamos no tener un rango cuando estamos tratando con la pérdida de una vida, porque nada de lo que hagas puede deshacerlo. Y sentenciarlo en el extremo más alto solo porque se perdió una vida. No debería tomarlo a la ligera solo porque se perdió una vida, pero así es como estamos. Se perdió una vida. Y te estamos pidiendo que consideres lo que James ha pasado por mucho para darle una sentencia justa. Eso es lo que está pidiendo. Ha admitido su responsabilidad, ha aceptado la responsabilidad. Pero en cuanto a su sentencia, que sea una sentencia justa y equitativa, y no solo porque se perdió mucho, imponerle la pena máxima permitida en este momento, juez. Esta fue una declaración de no disputar los cargos, ¿correcto? Sí, señor. Sí, así fue. Señor Milhouse, con todo respeto, tengo que discrepar con usted. Una declaración de no disputar los cargos es una declaración en la que el acusado niega específicamente la responsabilidad, pero reconoce que existe la probabilidad de que, si fuera a juicio, sería declarado culpable de un delito. Puede que él acepte cierta responsabilidad en este momento, pero la naturaleza de la declaración no reflejaba eso. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Su señoría, la declaración de no disputar los cargos fue solo para avanzar y mover las cosas hacia adelante. Quiero decir, incluso cuando no tenía que decirlo, aún así admitió que hizo algo mal o que hizo algo de lo que se arrepiente y de lo que es responsable. La declaración de no impugnación todavía se trata, para estos fines, como una declaración de culpabilidad y el tribunal simplemente permitió, o las partes han permitido, que el señor Shire use la declaración de no impugnación. Pero si pensáramos que eso nos afectaría durante la sentencia, entonces simplemente podríamos haber salido y dicho la declaración y podrías hacerle todas las preguntas que hicimos y hacerlas constar en el acta de todos modos. Eso hicimos. El tribunal no va a castigar al acusado por una declaración de no disputar los cargos. Para que quede claro, el tribunal va a castigar al acusado por los hechos ocurridos esa noche. ¿De acuerdo? Entendido, Johnny. Solo estamos pidiendo que haya un rango y pedimos que, basado en las circunstancias, que el tribunal considere el límite inferior de la guía. Gracias. ¿Le gustaría al señor Shire dirigirse al tribunal? Sí, John. ¿Puede ponerse de pie aquí? Sí, señor. Señor Shire, ¿puede levantar su mano derecha? ¿Jura que el testimonio que va a dar hoy es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, su señoría. Por favor, diga su nombre. James Shire. Gracias, señor Shire. ¿Qué le gustaría decir? Como todos me conocen, por el crimen que se cometió el 30 de agosto de 2024, entiendo que esa será la imagen que tendrán de mí por el resto de mi vida. Pero antes de eso, yo no tuve nada que ver con ninguna actividad criminal. No era miembro de ninguna pandilla, no era un criminal y mucho menos un asesino. Lo único que puedo hacer por el resto de mi vida es expresar mis disculpas y remordimiento a la familia del señor Taylor. Terry Taylor
Siempre lo lamentaré. No fue intencional y como he escuchado durante todo el día de hoy, cómo parece y puede parecer cualquier cosa. Pero yo sé lo que realmente pasó esa noche. No fue intencional, era mi mejor amigo. Pasaba cada momento despierto con él, montando motos de cross, cuatrimotos, trabajando en autos. Terbo era mi mejor amigo. Lo veía como un hermano mayor. Entiendo que eso no lo va a traer de vuelta y entiendo que las palabras que diga hoy no lo van a traer de vuelta. Pero acepto toda la responsabilidad por mis acciones de esa noche. A la familia, de verdad lo siento mucho. Lo único que pido es que simplemente se vayan. Eso es todo. Gracias, señor. Gracias, su señoría. Habiéndose celebrado la audiencia de sentencia, el acusado se presenta ante el tribunal condenado por homicidio en segundo grado, conducir con una licencia revocada causando la muerte y no detenerse en el lugar de una muerte. No hay antecedentes juveniles registrados, ni delitos menores previos, ni delitos graves previos. Señor Shire, creo que usted no está un criminal. Sin embargo, usted es un asesino. El cargo que se presentó hoy y que aceptaré no es una mente fina, no es una pieza de hombre, no fue un expediente para usted, señor. El hecho de que haya una persona que no hace daño, no interrumpa. El hecho de que haya una persona que ya no está aquí, significa que eres un asesino. Mataste a alguien. No puedo imaginar una circunstancia en la que lo que probablemente debía ser el día más feliz de tu vida, ahora has perdido a tu mejor amigo. Has, en la práctica, perdido la presencia física de tu esposa. Y asesinaste a alguien. Y el tribunal revisó ese video y fue impactante, por decirlo menos. Te reconozco el mérito de haberte entregado. Te reconozco el mérito de asumir la responsabilidad. Esto es parte de ello. Aceptar la responsabilidad. Tienes que aceptar la responsabilidad de que hay niños que crecerán sin uno de sus padres por tu culpa. ¿Puedes hacerlo? Me haré responsable de eso. Lo haré. Mientras siga con vida. Su nombre seguirá vivo. Yo, como dije expresé el mayor remordimiento y disculpas a la familia por el resto de mi vida. Por el resto de mi vida lo entiendo completamente. Lo único que pido es que no excedan los 225 meses, por favor. Gracias. El tribunal va a imponer más de 225 meses. No puedes deshacer lo que pasó. Creo que te vas a arrepentir por el resto de tu vida. Creo que lo lamentarás por el resto de tu vida. Tu abogado indicó que tendrás que vivir con esto por el resto de tu vida. La palabra clave en esa frase es vivir. Hay alguien que ya no vive. Y este es el momento en el que supongo que podrías decir que te haces responsable y lo aceptas. Sí. Lo acepto, pero como dije, no era nuestro propósito. No fue intencional. No creo que esa mañana salieras con la intención de matar a alguien. En ese momento no buscaba matar al líder. No estamos de acuerdo. Deberías haber hecho eso. Habiéndose celebrado la audiencia de sentencia, el acusado comparece ante el tribunal. No tiene antecedentes penales. No tiene antecedentes de delitos menores. 24 años de edad, esto es un
Homicidio, señor. La gracia que se te mostró o que estás pidiendo que el tribunal te muestre se reflejó en que este asunto se modificara a asesinato en segundo grado y no a asesinato sin especificar el grado, por el cual podrías haber recibido una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Vas a salir. Vas a ser... te quedará mucha vida por delante. En pocas palabras, la víctima en este caso no tiene eso. Y eso tiene que ser... tiene que haber una consecuencia. Estás sentenciado a 30 años a cadena perpetua con crédito por 618 días. Recibirás crédito por 618 días. Hay una cuota por derechos de las víctimas del delito de $130 y un cargo estatal mínimo de $204. Hay reparación del daño, señor Ross. Avisemos al tribunal, pero ya le pregunté a la familia y no creo que tengamos nada. Creo que no habrá ninguna reparación del daño. Lo siento, no la habrá. No la habrá, señor juez. El tribunal no abordará la restitución. Presumiblemente, si hay algún problema, eso se manejará por otros medios. ¿Se acercan los abogados? Oh, sí. Táchalo. Voy a enmendar la sentencia. El tribunal no puede emitir una sentencia de 30 años a cadena perpetua. El tribunal emitirá una sentencia de 30 a 40 años. Nuevamente se le otorgan 618 días de crédito. Entregándole a su abogado su notificación de derechos de apelación, señor Shire, usted firmará una copia. Esa copia regresará al tribunal. Usted conservará la otra para sus registros. Fueron de 30 a 40, no escuché lo que dijo. De 30 a 40, sí. Creo que tenemos que hacer más. De 30 a 45. 45. De nuevo, corrigiendo la sentencia. De 30 a 45, gracias. Y con respecto al cargo 2 y al cargo 3, el tribunal sentenciará como en el cargo 1, de 10 a 15. Lo siento, cargo 2, de 10 a 15 años, cargo 3, de 10 a 15 años con crédito por 618 días en todos los cargos se cumplirán de manera concurrente. El tribunal ha recibido el aviso firmado sobre los derechos de apelación. Abogado, ¿algo más? Juez, un par de correcciones en el informe de investigación previo a la sentencia. Primera página y en cualquier lugar donde diga de oficio o particular, yo soy abogado particular. Y la otra está en la primera página, dice nombre del acusado, Shira James Stephen. Debe ser Shira James Douglas. ¿Sin objeción? Juez, el tribunal adoptará esos cambios. ¿Algo más, señor Millows? No, usted. Buena suerte, señor. Mantenga la cabeza en alto.